No, tranqui, tranqui. ¿Cómo andás? Bien, ¿y ustedes cómo andan? ¿Qué estás? ¿Estás? Ahí te veo, ahí te veo. ¿Cómo ¿Estoy? andás? ¿Todo bien? Sí, bien. Muchísimas gracias por la invitación. Se congela un poco. A ver, ahí estamos. ¿Cómo andamos? Todo bien. Bueno, estábamos hablando hace un ratito, bueno, presentando un poco lo que fue tu carrera. Vamos a hablar de todo, no solamente vamos a hablar de política, pero hoy el día nos descubrió o nos despertó con una noticia que eh, puede ser de cualquier partido político, pero fue un referente a nivel rosarino y de la provincia de Santa Fe, Héctor Caballero. ¿Qué mención podés hacer al respecto? Y las mejores, porque, bueno, yo empecé mi primer campaña a concejala, la hice con él era nuestra cabeza de lista, y mira, el recuerdo más lindo que yo tengo del Tigre son varios, pero hay como dos cuestiones que yo le reivindico muchísimo con el Tigre. Una es esto de que cuando iba a todos los barrios, él tenía en su cabeza el mapa de lo que pasaba debajo de la tierra, ¿no? O sea, dónde estaba cada caño. Yo lo gastaba y le decía que él le había puesto el sello, viste que los caños tienen, los subterráneos tienen como un número de serie, que él le había puesto Sí. el sello con el número porque sabía perfectamente las obras que tenían. Claro, fue quien definió en la primera intendencia que tuvo que cambiaría el eje de la sociedad y lo hizo de la mano de los rosarinos y rosarinas, ¿no? Porque eso fue muy importante, involucró a todas las organizaciones. Entonces, él se dedicó a lo sanitario, cambió la salud, promovió otro tipo de salud, muchísimo de lo que hoy conocemos fue una decisión política de su gobierno, y lo sanitario también eran las infraestructuras, cloacas y agua. Y lo otro, y en esto lo envidiaba profundamente, es la capacidad de que lugar donde iba, además de tener el mapa del barrio en la cabeza, el tigre sabía todos los nombres, pero además sabía la historia de esa familia. Entonces, iba una persona y el tigre le preguntaba, lo llamaba por su nombre de pila y le preguntaba por toda su familia y luego te contaba el recorrido que había tenido esa familia buscando trabajo o participando de una institución. Entonces, yo eso lo admiraba profundamente en eso y además, bueno, convengamos que es uno de los hacedores, fue uno de los hacedores de la política y de la democracia en nuestra ciudad, ¿no? Desde Sí. yo fundador, junto con Esteban Boero, con Vine, con toda una camada del Partido Socialista Popular, pero además con la beta democrática y la beta de participar de gobiernos populares, por eso siempre también se alió al peronismo. Así que yo aprendí muchísimo. Y bueno, lo extraño, porque además en las campañas descubrimos que, bueno, que mi papá y él tienen la misma edad. Entonces era como que para los cumpleaños era como así un saludito. Así que bueno, se va a extrañar el tigre, se va a extrañar. Norma, vamos a hablar de todo, no solamente vamos a hablar de política, pero para empezar, hubo esta semana una visita que es para los rosarinos, me parece que como estamos viviendo fue importante. Vino el señor presidente Alberto Fernández, estuviste con él. Hay tres temas que son los principales para la ciudad hoy por hoy, me parece que si no me equivoco, y fue lo que estuvieron en contacto ustedes. COVID, incendios y seguridad. Vamos por uno, el COVID, primero, ¿cómo lo recibiste esta pandemia, estar adentro? Ustedes tuvieron que trabajar, pero ¿cómo fue el trabajo de ustedes y en qué estado nos encontramos? Bueno, nos encontramos en una muy mala situación hoy sanitaria en el tema, digamos, el COVID hoy tiene una réplica y nos encuentra además con la sociedad bastante cansada porque, bueno, tuvimos que cambiar nuestros modos de vinculación, nuestros modos de vida, eso es así, ¿no es cierto? Sobre todo ha cambiado mucho también lo que significa las relaciones, encontrarnos, qué sé yo, con los adultos mayores, que son los que más guardados están, la gente que no tiene pareja estable, que digamos, que hace, los jóvenes y los pibes, digo, entonces el COVID, las gran consecuencias, tiene tres consecuencias para mí nefastas. Por un lado, esto de pelear, es la vida, pelear por la vida, ¿no? Por otro lado,
lo que significa en la economía, que también es una pelea por la vida, porque la economía también es lo que te sostiene y sostiene el desarrollo de los pueblos y de los individuos. Y además, el último es la violencia, porque la pandemia ha generado también violencia y hay algunos que se aprovechan del estado de pandemia. Violencia de género, tenemos un crecimiento enorme de género y no solamente hacia nosotras las mujeres, ¿no? Que además hemos perdido mucho porque el concepto de violencia intrafamiliar, la violencia de género, es un concepto de violencia que tiene que ver con lo público. Y se ha retrocedido porque al quedar inmerso dentro de lo que es el área de la casa, del hogar, vuelve retrocede a un concepto de violencia del estatus de lo privado, ¿no? Entonces hay más delitos sexuales a los cuales no tenemos como forma de acudir, hay más sumisión, hay más castigos para los niños y adolescentes, ni que hablar también del colectivo de la diversidad, donde muchos compañeros y compañeras que son agredidos justamente por la opción de género. Entonces, estas tres cuestiones. El detectar que anuncia Alberto, con Ginés y que bueno, con nuestro intendente, nuestro gobernador y vicegobernadora, realmente el detectar federal es importantísimo. Cumple con una de las cuestiones que había anunciado en campaña, que era que su gobierno iba a ser federal, entonces eso realmente es muy importante para nosotros tener el detectar. Ayer y hoy estuvieron instalados, bueno, no ayer y hoy, sino desde el lunes están instalados, venían haciéndolo en distintos barrios de la ciudad, ahora hay corredores también donde están instalados, y necesitamos además que la gente, digamos, entienda, comprenda y siga repitiendo las medidas sanitarias para evitar el COVID. Te la hice larga, porque solamente estamos hablando de COVID, y me tiraste dos temas más que son... Sí. Sí, vamos de a uno, me parece perfecto. A ver, también cuando uno habla, vos sos comunicadora social, me imagino, trabajaste en radio y televisión, siempre surgen repreguntas. Venimos hablando con muchos concejales desde el inicio, todos los viernes hablamos con concejales y supimos ver, por lo menos, el cambio social que tuvimos nosotros en cuanto a esa grieta que existía hace tiempo, y me parece que han trabajado muy mancomunadamente entre todos ustedes, independientemente del bloque político que sea, ¿no? Pero lo requiere la situación. La verdad que hablaría muy mal de todos nosotros y nosotras, digamos, haber hecho una cuestión partidaria en este sentido. Digo, acá nosotros tenemos un gran paraguas que es el Estado Nacional, que es la autoridad sanitaria que rige en todo el país. Y luego, digamos, la mirada que se incorpora a través de la provincia y de los municipios, ¿no? El municipio de Rosario, yo creo que, digamos, han trabajado mucho, porque Pablo Hapkin con Omar Perotti han trabajado muchísimo, y que, bueno, hay distintas miradas acerca ahora de cómo contener a los distintos espacios, ¿no? Porque, bueno, esto del cansancio que yo hablaba me parece que tiene que ver con eso, sobre todo con el cansancio de lo que significa el sostén económico, que la gente empieza a estar incómoda, digamos, aquellos que no han podido salir y que tienen el cierre. Pero cada acción que Pablo Hapkin nos pidió para la ciudad, nosotros lo acompañamos, y digo nosotros en realidad como arrogándome la representación del cuerpo, aunque sea solo de mi bloque, pero en realidad todos, porque todos los espacios políticos acompañamos al intendente en lo que nos fue solicitando, liberar fondos para en materia de salud, acompañar a algunos sectores, digamos, que necesitan de ser escuchados y articular y generar protocolos, y también lo hemos hecho con las distintas áreas del gobierno de la provincia. Así que yo creo que sí, digamos, es indispensable trabajar, es lo que necesitamos ahora, digamos. A mí se me cae la cara de vergüenza si tengo que decir a una persona, no, bueno, mirá, a mí esto no me parece bien. Bueno, todos se nos ocurren grandes ideas, pero digamos, la autoridad sanitaria es la que en este momento avanza en lo que se puede hacer en cuanto a las aperturas y el cese de actividades, ¿no? Así que eso me parece, y que vamos a tener que seguir construyendo en ese sentido, ¿no? En otras cosas podemos pensar diferente, pero en este momento en que la prioridad es salvar a las personas y salvar, o sea, la doble salud, la salud de las personas y la salud del territorio, que es la salud de la economía. ¿Y cómo pones en esa balanza invisible, si se quiere, esa salud económica y esa salud personal, física? Porque es difícil, la gente también, viste, tiene hambre, no puede trabajar.
hay pérdidas de trabajo, obviamente, puestos de trabajo. ¿Cómo se hace esa balanza? ¿Cómo se nivela? No hay balanza. Ese es el tema, digamos. Es imposible, ¿no? La prioridad es, por eso, bueno, están muy bien las medidas, las acciones que ha hecho el gobierno nacional y que ha, digamos, son las acciones, las grandes líneas que tienen que ver con la IFE, el ingreso familiar de emergencia, con los ATP, que son aquellos para los sectores económicos para acompañar. Nada alcanza. La verdad es esa, nada alcanza. Por eso es que la balanza está, digamos, está desequilibrada. Hoy, no es, hoy la urgencia es la salud, la comida y que empiece a funcionar la rueda de la economía. De hecho, que Rosario tuvo un tiempo de ASPO, ¿no? El ASPO es el aislamiento social obligatorio y sin embargo, digamos, hace mucho tiempo que nosotros no estamos en ASPO, estamos en medidas, en algunas medidas de aislamiento, pero no de un aislamiento social absoluto, sino que fueron incorporándose cada una de las, muchos de los rubros, muchas de las actividades, y eso ha logrado también empezar a esta rueda de trabajo, ¿no? Entonces, es un equilibrio, seguramente se tendrá que ir viendo cómo va reaccionando, digamos, el virus ante el movimiento y cómo vamos reaccionando nosotros y nosotras ante ese virus, ¿no? Por eso es indispensable repetir constantemente las medidas sanitarias, el uso de tapabocas, el uso, si se puede usar además, el doble barbijo, si se puede utilizar una máscara, el lavado de manos o el uso de sanitizantes o alcohol en gel, digo, es indispensable, porque ese es el cuidado que nosotros tenemos que hacer en lo individual para poder acompañar a lo comunitario, ¿no? Eso es importantísimo. Menos mal que tenemos un gobierno como el de Alberto, que tiene diálogo con todos los gobernadores y que ha decidido sostener unas cosas. Menos mal que pudimos negociar la deuda externa, que nos ha permitido también volcar parte de lo que hubiéramos tenido que destinar al pago de intereses a esta situación. Y además, bueno, esto del diálogo permanente, ¿no? Porque la verdad que hay un buen diálogo con el intendente Hapkin, hay un buen diálogo con el gobernador Perotti, y de allí que puedan surgir el resto de las acciones en conjunto. Pero estamos en un momento donde hay mucha angustia, y además de mucha angustia, la situación económica y de violencia, que son los que trae aparejadas las consecuencias de la pandemia. Justamente lo mencionaste, más allá de lo que es la violencia de género y lo que me fuiste mencionando anteriormente, y la violencia que genera el COVID por hoy, por estar encerrado o no, por lo que sea, hoy por hoy la ciudad está viviendo, y la ciudad y la ciudadanía está viviendo una etapa de violencia total, de inseguridad. Hablábamos de que Alberto hizo referencia a esto el otro día acá en Rosario. Ustedes por ahí no tienen todo el poder o toda la capacidad a través de las normas de hacerlo, porque no es cuestión de ustedes, no es el poder que le corresponde a ustedes, pero ¿en qué pueden ayudar a la provincia desde acá de la ciudad? Escuchando mucho a los vecinos, acompañándolos en algunas denuncias, acompañándolos además, digamos, los municipios tienen varias cosas para hacer en materia de seguridad, y que es acondicionar el territorio. Digo, cuando vos tenés que todo el mundo sabe dónde está el que te desguaza la moto o el auto, el que la desguaza y que después la coloca, digamos, a la venta, ¿no? Ay, perdón, tengo una alergia. No queda muy lindo limpiarse la nariz, pero no me queda otra. Después el alcohol, pasate cualquier cosa. Sí, tengo la alergia hace que tenga irritadas las vías. Así que bueno, te decía que bueno, que tenemos muchas cosas para hacer, esto de que saber que dónde lo roban, dónde lo desguazan, dónde lo ubican, dónde están las armas, porque eso también, digamos, nosotros tenemos, y lo del mercado ilegal de armas, no es de ahora, no es de hace 6 meses que asumió Perotti, no es así. El mercado ilegal de armas en nuestra provincia
es de años. Y ahí sí hay una clara complicidad también de algunos sectores policiales. Mira, nosotros con el tema de violencia de género, por ejemplo, hicimos una presentación hace 2 años atrás, en el 2018, porque encontramos que en Rosario era la media superior de tenencia de armas y superábamos a nivel de asesinatos con uso de armas de fuego, ¿no? Y esos son datos que los cruzás, no es que los inventamos nosotros, son datos oficiales de la Nación, del Ministerio de Seguridad de la Nación, y cruzados con el Ministerio de Seguridad de la provincia. Pero además de eso tenés algunas cuestiones en territorio que acompañan para hacer los territorios más sustentables y y menos violentos. Generar infraestructura, o sea que erradicación de asentamientos irregulares, construcción de entornos más dignos, que las plazas sean plazas, que pues, se pueda transitar libremente por los espacios. Y además de políticas públicas de inclusión, digamos, porque también hay una parte de la seguridad que está ligada al tema del el desarrollo y la inclusión, ¿no? Sí. Muchas veces los consumos problemáticos que tienen que ver, las adicciones tienen que ver con falta de proyectos, porque no es, Dios, yo no estoy de acuerdo con que sea el pobre el que consume y el que delinque, digamos. Los sectores populares la pasan peor porque tienen peores condiciones, pero después el valor de la vida y el tema de cómo vos te parás frente a eso está en todos lados, porque el consumo no es una cuestión de las clases populares. El consumo y el uso a cargar porque nos vamos a quedar sin batería. Dale, dale. Eso va a Mientras ser le voy diciendo al dramático. público que se está conectando, va a ir hablando el público, nos fueron diciendo saludos para vos, un orgullo, que sos muy clara cuando haces los comentarios. Al público que tenga ganas de hacer alguna pregunta lo puede decir, nosotros lo vamos a ir leyendo a la medida que sea posible. Voy a cambiar de tema, vamos a volver a la actualidad, pero voy a centrarme ahora en Norma fuera de la política. Norma, que es comunicadora social, ¿cómo arranca tu carrera? ¿Dónde arrancaste y por qué arrancaste como comunicadora social? ¿Por qué elegiste esa carrera? Bueno, yo no me recibí. Una mala. Ah, está bien. No me No, bueno, recibí. pero siempre hay tiempo, nunca es tarde. Sí, tendría que sentar culo en silla, estudiar las 6 o 7 materias que me faltan en la tesina, que el año pasado y el anteaño anduve por la facultad averiguando y después lo postergo. A ver, yo terminé la escuela primaria diciendo que iba a ser periodista. Digamos, para mí era un juego, veía las series de esa infancia, yo soy una señora, veía las series de la infancia y de la primera infancia, qué sé yo, y siempre, bueno, siempre jugaba que era corresponsal de guerra, que entrevistaba gente, digamos. Así que yo terminé la escuela primaria en la escuela Victoriano Monte, de Barrio Godoy, y dije que iba a ser periodista. Y además, bueno, había algunas docentes que me acuerdo perfectamente que cuando vieron que yo tenía decidido eso, me iban acompañando, entonces me daban cosas para leer, la profe de matemáticas, la negra, la profe de lengua, Irene, así que tengo buenos recuerdos. Bueno, y después la secundaria transité y bueno, y llegué a comunicación social, que para mí la universidad, primero que la universidad para mí fue un escalón importantísimo, porque nosotros venimos de una familia popular, de laburantes, mi vieja bordaba, mi papá trabajaba en un horno y sostuvieron la carrera de sus hijos, yo tengo un hermano más chico, con el esfuerzo de una verdulería, que fue la verdulería tradicional en el barrio, y que bueno, y eso para mí es un orgullo, porque vengo de sectores populares que han hecho un esfuerzo, y que es el esfuerzo propio y el esfuerzo también con algunos gobiernos que acompañaron, ¿no? Así que bueno, llegué así, y cómo empecé, qué sé yo, estoy pensando, y siempre estuve haciendo cosas, qué sé yo, programitas de Radio Nacional, en la FM de la 3, teníamos, el otro día nos acordábamos con Juan, con mi hijo,
que pasamos, digamos, por el local de la AZ93, nosotros Sí, teníamos década del 80, en la Z93 que estaba por Avellaneda, entre Mendoza y San Luis, y vos sabés que, no, entre Mendoza y San Juan, no, bueno, Mendoza y San Luis, por ahí, me acuerdo cómo era la casa, y teníamos un programa que nos levantábamos re temprano y lo hacíamos con un amor, y por supuesto que no ganábamos plata, pero lo sosteníamos y vendíamos algunas publicidades y estábamos Álvaro Torriglio, Verónica Schiacia, Verónica hoy está en LT8, Álvaro es jefe de economía de la capital, Mauricio Marona, sí. el pelado Schwarstein, ¿quién más? Reinaldo Sietecase, que también participaba, Walter Palena, había varios de los que hoy están en la capital. Bueno, y la verdad que eso, y después, bueno, teníamos un programa con Marisa Quiroga y Marcelo Sí. Camaño, que son dos guionistas, los guionistas rosarinos que los exportamos para Buenos Aires y que participan, Sí. digamos, de muchas telenovelas que vemos masivamente, la hora de la telenovela, y quién no ha visto una telenovela. Yo he visto varias, Sí. y que bueno, que vemos ahí la impronta de Marcelo y de Marisa, y que son un orgullo, así que bueno, Bazán, estaba Osvaldo Bazán en el programa, mirá, me estoy acordando, hace pilas de años atrás, cómo nos divertíamos y cómo aprendimos, ¿no? Bueno, y después pasé por todas las AM de Rosario, o sea, Sí. Nacional, la radio pública, LT3, LT2, LT8, las FM, porque cuando yo era joven, el proceso que ahora tenemos digital, digamos, de apertura para la participación democrática de la palabra y de los medios, la construcción desde otra lógica, eran las FMs. Y fue señera Aire Libre, porque Aire Libre además es la primer radio comunitaria del país, que fue otorgada la licencia por el primer gobierno de Cristina. Y en Aire Libre también, digamos, era un gusto, sigue enclavada en el mismo lugar, en la zona oeste, y es toda una referencia. Así que bueno, y también después trabajé en canales, ¿no? Trabajé en Cable Hogar Sí. y en lo que hoy es Somos Rosario, que fue el último paso, digamos, antes que ser elegida concejala. De la política. ¿Y tenías, de chica, tenías algún referente en lo periodístico? ¿En quién te mirabas o en quién te querías ver reflejada? ¿O en quién te veías reflejada? Mira, cuando nosotros éramos con la televisión blanco y negro, porque era así la televisión blanca y negra, en la década del 70 hasta los principios del 80, que con los primeros, con el Mundial 78 empezó a ver, en plena dictadura empezaron a llegar algunos televisores a color. eh, Blackie era una periodista muy, muy renombrada, porque aparte por su estilo, ¿no? Su estilo, su mirada. Y después cuando en la década del 80 nosotros nos marcaron mucho algunas revistas, como ser la revista Crisis y la revista El Porteño, que tenía un formato muy dinámico, que tenía que ver también con el inicio de la democracia. Crisis venía más de atrás, pero después tuvo una reedición y bueno, sigue siendo reeditada. Entonces, eran propuestas muy interesantes para un periodismo más joven, ¿no? La irrupción de Página 12 fue una ruptura en lo que se venía dando a nivel de periodismo escrito. Y, y después, bueno, y después investigando, digamos, aquí en Rosario es una ciudad que produjo muchísima cantidad de medios gráficos, pero muy poco Sí. sostenibles en el tiempo. La revista más antigua de la ciudad de Rosario, por ejemplo, es antigua, digamos, y sustentable, ¿no? Que sigue en vigencia, es El Vecino. Que El Sí. Vecino es una revista mensual, creo que ahora es bimestral, donde, bueno, todos nosotros pasamos, escribíamos Carlito del Frade, Marisa Quiroga, bueno, escribía yo, que era una revista así como que podíamos hacer un montón de cosas. El primer reportaje político, por ejemplo, que yo publiqué, lo publiqué en El Vecino y fue Hermes Wiener, que hacía muy poco que Mira, había asumido su intendencia, ¿no? Y hoy, vos fíjate, este año los dos intendentes del socialismo y que cambiaron el rumbo de la ciudad en materia
sanitaria, este año de pandemia, un año trágico, digamos, ya no están. ¿Y qué otras cosas más? Bueno, teníamos acá en radio, acá estaba Hipótesis, que era el programa que todos escuchábamos, y aparte Hipótesis tenía una interesante tenía algo muy interesante que otros programas no lo tenían, y que era un club de fans que entonces se juntaban y organizaban actividades y peñas y lecturas y encuentros, muy, muy interesante. Bueno, y después todos los programas de acá, qué sé yo. Y Rosario, por eso, Rosario tiene muchas cosas, ¿no? Muchas actividades. Y Sí, a nivel de la tele, bueno, era eso, escucharlo. A quienes escuchábamos, creo que Nacho Suriani era como que las peleas de Nacho Suriani con los docentes, desde que era que iba a la escuela secundaria, claro. después a la universidad, y después fui productora de Nacho, y era la misma queja, porque Nacho tenía una cosa personal con los docentes. Cuando empezaba a hablar, todos decíamos, basta. Era también un gran, bueno, esa fue una época también de la radio donde, bueno, había monstruos, Sí. hacedores de la palabra y de un tipo de mirada radiofónica que era distinta, ¿no? Pocas mujeres, como siempre, a nivel de conducción Sí, de mujeres, siempre han sido pocas, históricas y ahora, pero bueno. seguro, seguro. Norma, ¿y cómo llega la política a tu vida? Porque, a ver, en el LAPS pasó mucho tiempo desde que arrancaste la facultad, de que trabajaste en un montón de lugares. No fue rápido, viste que generalmente por ahí uno termina la facultad y por ahí ya sabe que van caminados por ese lado. ¿Cómo llega la política y por qué llega la política a tu vida? Bueno, en realidad yo siempre milité, ¿no? Yo Mm, vengo de una sí. familia donde nunca hubo actividad partidaria hasta mi Mm, compromiso, digamos, con el peronismo, pero siempre se habló mucho de política, y además mis viejos participaban que en el club de madres, que en la cooperadora de la escuela, que en la vecinal. No eran, o sea, no estaban al frente, pero siempre acompañaban, planteaban cosas, digamos, y yo me crié en esa mirada, digamos, ¿no? Una mirada más solidaria, y bueno, y había cosas que me interesaban de hacer en la vecinal del barrio, y después en el centro de estudiantes, en la facultad, y bueno, y de pronto decidí que el lugar de militancia era el espacio del peronismo. eh, y ser candidata fue un devenir, digamos, no fue algo que claro. no me lo propuse, digamos, ¿no? Sino que fuimos creando una referencia con un montón de compañeros y compañeras, porque acá solo no se salva nadie, y solo en la política no es que llegás, digamos, ¿no? Sino que hay una referencia y una construcción conjunta, ¿no? Así que Sí. eso es lindo. A mí, de otro modo, no entiendo la política. Seguro. Voy a volver a la actualidad. Ayer salió un decreto de tu autoría, algo que es muy interesante. Eh, Comentar rápido es la gente que va a sacar su primer carnet de conducir va a tener que hacer un cursito, si se quiere, sobre género, sobre divergencia de género y demás cuestiones. Comentame un poco cómo surge esta idea. Bueno, ese proyecto lo presentamos el año pasado, en el mes de noviembre, y recién ahora pudimos tener los votos, los consensos, concejalas que aportaron, y concejalas y concejales que aportaron, y que se modificó y quedó lo que se sancionó ayer. En realidad no es un curso nuevo, sino que al curso teórico que hoy, cuando vas a sacar tu libreta de conducir, tenés que realizar en forma obligatoria, incorporar un módulo con lo que es derechos humanos y perspectiva de género. Esto Claro. sucede ya en lo que son choferes y choferas de transporte público, es decir, quienes conducen los colectivos, los taxis, los remises, las están llamando, perdón, se interrumpió, Sí, sí, sí. y algunos otros vehículos que tengan que ver con actividades esenciales, y que para eso necesitas una capacitación específica, ¿no? Es otro carnet. Sí. Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es decir, ¿dónde, digamos, cuál es el momento en que el Estado tiene la posibilidad de dialogar
con la ciudadanía en forma de grupo y de manera heterogénea. Y uno de los puntos es cuando cursás el teórico, digamos, para rendir la licencia de conducir, porque tenés que tener 18 años, ser mujer o varón, y además, bueno, u otra percepción de género, pero digo, Sí. tener 18 años, saber leer y escribir. Esas son las condiciones para acceder hoy. Entonces, en esa mirada, incorporar, porque yo estoy convencida, y quienes votaron, porque salió mayoritariamente, también están convencidos que es una buena oportunidad para incorporar valores y conceptos que van a ayudar, sí o sí van a ayudar, a bajar la litigiosidad y la violencia en la ciudad. ¿Por qué? El tema del tránsito es uno de los momentos donde más discutís. Sí. Y no discutís así, hola, un bocinazo, una puteada, no, te bajás y te molesta a palos con el otro, digamos. Nosotros estamos en una instancia donde el rosarino y la rosarina, además de lo que significa, lo profundo que significan las disputas territoriales de economías delictivas, de los narcos, eso es una cuestión, pero después el modo en que la ciudadanía resuelve sus conflictos interpersonales es realmente a las piñas y con un grado de violencia absoluto. Pero además en pandemia nosotros tenemos que hay poblaciones que además están sufriendo más violencia que otros, entre ellos mujeres. Sí. Mujeres, niñas, niños, adolescentes, viste que hablamos un poco al inicio de la charla, ¿no? Que, digo, la pandemia ha hecho de nuestros cuerpos propiedad privada y sobre nuestros cuerpos los delitos sexuales, los golpes, y además, digo, todos los insultos que se te ocurren en tránsito. ¿Qué son? ¿Hacia las mujeres o hacia los varones? Sí, nada, en general el más conocido de todo es el que ya sabemos que te mandan a hacer alguna actividad en la cocina, que me parece que hoy por hoy la hacemos todos, aparte. Pero quedó de modé, ¿no? Claro, Pero quedó de la antigüedad y bueno, quedó esa. además, digamos, hay un contexto así machista en los insultos, en la forma, en el acoso callejero, digamos. Entonces, si nosotros necesitamos, el tránsito no es nada más que las señales de tránsito. El tránsito también es una serie de conductas. Y cómo, digamos, vos te transitas y te movés por todos los territorios, ¿no? Y además quiero aclarar esto. Los conceptos que nosotros agregamos al curso teórico no van a ser los que te impidan acceder a la licencia. Eso porque no es una Claro. etapa donde nosotros no somos quienes para decir, este sabe y este no. ¿No es cierto? Es una etapa de formación, de diálogo con el ciudadano. Y quien Sí. digamos, si el inspector te bocha y te dice, vuelva otro día, señora, señor, vuelva otro día porque usted no sabe manejar o dijo mal las señales de tránsito, eso sí va a ser lo que finalmente te otorguen o no la licencia, ¿no? Por eso digo, no es punitivo. Claro, genial. Norma, vuelvo a salir de la política. Ustedes llevan un trabajo que no tiene horario, no es de 9 a 15, es un trabajo que es durante todo el día. ¿En qué momento te desconectás y cómo te desconectás de esto? Ay, esa es la pregunta más difícil que me hiciste. Porque es complicado, digamos, porque por las Sí, características mías por ahí, ¿no? Y además, sobre todo en pandemia, porque una de las cosas que nos ha ocurrido con el ASPO, sobre todo, el aislamiento social preventivo y obligatorio, que lo tuvimos hace mucho tiempo, pero que quedamos con algunas secuelas, es haber perdido la referencia de los tiempos. Entonces, a mí me escriben aún personas que no son de mi círculo íntimo, o sea, no es ni mis amigos ni mis hijos que te pueden escribir a la 1 o 2 de la mañana por algunas situaciones particulares, pero tampoco que te andan escribiendo a esa hora, sino que ciudadanos y para situaciones que no son de urgencia. Por lo tanto, claro. así que, por lo tanto, me parece que eso te da cuenta de cómo estamos. ¿Cómo me desconecto? Eh, Mirando, bueno, los domingos me gusta desconectarme, me gusta levantarme tranqui, en silencio, o con música, me gusta, tengo plantas en mi balcón, me gusta, no es que tenga lama, no para las plantas, pero al menos el domingo me dedico a regarlas, a
poco. Leer, me gustan algunas, digamos, me engancho con varias series, así que eso, digamos, ese tipo Me, de cuestiones que hacen más a estar conectado con uno mismo, ¿no? Me mencionaste tres actividades, la de las plantas, bueno, está bueno, pero me mencionaste tres que puedo preguntarte tus preferidas. Me hablaste de música, de lectura y de series. Algo que escuchas mucho, que sea tu música preferida, una banda o un tema que estés escuchando últimamente o que sea tu preferido, una serie que te haya enganchado mucho y un libro que estés leyendo. A ver, una serie en 2 semanas me terminé las 3 temporadas de Borgen, que me encantó, que es, bueno, justo es la historia, a mí me gustan mucho los policiales también, la historia de Borgen, que es la historia de una primer ministra en Dinamarca, y bueno, cómo llega a esta historia de que, bueno, cómo militaba, cómo llega a ser primer ministra, cómo define poder, cómo se desenlaza, cómo tiene distintas actividades, cómo lucha entre hacer las rutinas como mujer, como mamá, como amante, digamos, y como dirigente. Esa me encantó. Vos sabés que Otra que me van encantó, varias, ¿cómo? van varias concejalas que nos dicen la misma serie. Es que está Ya van buenísima. varias. Está Sí. buenísima. Y del grupo de concejalas creo que yo fui la primera en que la terminé porque me la devoré. Porque aparte la última temporada tiene una resolución bárbara, porque es como que te lleva también a pensar algunas situaciones similares. Claro. Otra que me encantó, que también es danesa, es Sorhorner, que es un policial, un tipo que está de la cabeza, ¿no? Pero está muy buena. Estuve viendo también, digamos, algunas cuestiones, algunas películas de Argentina y sobre todo algunos documentales. Libros, ¿qué estoy leyendo? Libro estoy terminando un libro que es muy llevadero, es muy lindo, que en realidad no lo terminé porque te enganchás y te lo podés leer en una tarde, porque es breve, pero bueno, no lo terminé porque estoy como en un club de lectura con mi hija, entonces nos vamos siguiendo en los ratos que tenemos, y que es Tiempo de Rescate. A ver si lo tengo acá, porque está buenísimo. Hoy no lo tengo acá. Tendría que hacer un recorrido por la casa. Tiempo de Rescate, que es de la Rosarina, perdón, de la Argentina, una piba joven, Sabrina, ahí el nombre es alemán y me está costando pronunciarlo. Pero bueno, te lo voy a dar ahora en un ratito. Y Dale. el último libro de Tatín Britos, que bueno, es además de compañero, es un gran escritor de Rosario, así que eso es lo que estoy leyendo. ¿Y qué otra cosa me faltaba? La música. La música, me dijiste de música que escuchás, qué bandas cuáles son tus preferidos, tipo de música que es tu preferida. Y a mí me gusta mucho Cerati, que lo de Gustavo Cerati, la verdad que me gusta más, me gustó más en toda su etapa solista que con Soda, pero Soda fue una banda inmensa. Y además, bueno, el Flaco Espineta, Fito y Charlie, así que son como gente que la tengo siempre a mano para escuchar. Eh, Algunas también, digamos, y bandas más que nada a mí me gusta mucho el rock. Y bueno, no Claro. tengo gustos así. Voy a prender la luz porque estamos como oscuras. Aprenda. Escuchás lo clásico del rock nacional, y que es difícil que no te guste encima eso, ¿viste? Porque son los cuatro referentes del rock nacional, lo que Sí, mencionaste. pero además, estoy buscando el libro a ver si lo encuentro acá, qué macana. Pero además, ¿sabés Ahí qué? nos dice una oyente, una persona que está mirando la Distancia nota, de el libro debe rescate. ser Distancia Rescate. Distancia Samantha de rescate, que es bueno. fantástico. Y te decía que, sí, pero por ejemplo, lo que tienen, que es la diferencia que tienen por ahí con otros, em, con otros músicos y compositores, que es el Flaco Spinetta y Gustavo Cerati, para mí eran grandes poetas, grandes Claro. poetas. Aznar es otro Sí. que siempre me encanta, siempre que viene a Rosario. Bueno, este año
es todo virtual y que me he enganchado en varios de los recitales que ha dado. Bueno, el teatro también, el de Pedro Aznar me encanta también, que tiene otra, es mucho más tranqui, tiene otra mirada, ¿no? Pero la poesía de Spinetta y la poesía de Cerati para mí, así como que han quedado pocos poetas y músicos de esas características. Y vos sabés que dijiste algo de Cerati, que es que te gusta más Cerati solo, que su etapa solista, que la etapa de Soda Stereo, y coincidís con Carlos Solari, el indio Solari, que el mundo piensa que están peleados con Cerati, pero él dijo eso en un documental, dice, a mí me gusta más la etapa solista es mucho más interesante la etapa solista de Cerati que la etapa de Soda Stereo. Bueno, el indio es otro que, digamos, es imperdible, ¿no? Digamos, aparte de lo que significan, digamos, todas las misas ricoteras. Así Sí, que, sí, a mí me gustó más, lo descubrí más y a Cerati en esta instancia, ¿no? Bueno, seguro. pero toda fue una banda inmensa, no es Sí, algo menor, ¿no? No, para nada, digamos. seguro. Norma, hablaste de la familia durante todo el recorrido de esta nota y hablaste de valores. Por ahí vos no te diste cuenta y yo lo fui tomando, que en todas las respuestas que fuiste dando hablaste de la familia y de los valores. ¿Qué valores te inculcó tu familia y qué valores te gustaría inculcarle o que ya le inculcaste a tus hijos? Mi familia me inculcó mucho el tema del trabajo. Eh, mis padres son, me voy a volver a mover, me van a odiar, pero No, no, sí, está perfecto. porque tuve problemas de luz además. Y tengo que llamar a un electricista, compañero, pero bueno, no lo he hecho. Y así que me vengo corriendo porque es como que me está faltando una luz importante. Bueno, Se va corriendo. a ver, mis viejos me inculcaron mucho esto del trabajo. Mis padres son productos del trabajo infantil, porque mamá y papá trabajaron desde los 5 o 6 años, porque vivían en el campo, porque, bueno, mi abuelo había abandonado la familia de mi papá, entonces mi viejo se encontró también, digamos, eran varios hermanos. Digo, hay una serie de situaciones donde no la pasaron bien en su infancia y tuvieron siempre esto del trabajo como un valor muy, muy noble. Eso nos lo transmitieron desde siempre, ¿no? Y desde jóvenes hemos podido trabajar en distintas cosas. Eh, Eso, y creo que el tema de reconocer que podemos ser distintos, y a mí la palabra de la tolerancia, a veces, digamos, me parece un concepto muy político, y me cuesta, digamos, meterlo así en lo afectivo, pero esto del respeto y que, bueno, te quiero como sos y vamos cambiando las cosas que no nos aceptamos. Pero la verdad que mis viejos, el valor de lo que significa, aparte que para mí son dos tipos, una tipa y un tipo, mamá y papá, que por suerte están los dos con nosotros, eh, son dos personas, buenas personas, ¿me entendés? Ese es el valor, Sí. digamos, que es el valor del trabajo y de la buena persona, digamos. Hicieron todo un esfuerzo en su vida para que además sus hijos pudieran pasar por la instancia universitaria, poder elegir y trabajar en lo que quisieran. Ninguno de los dos terminó la secundaria y fue lo que nos inculcaron permanentemente, ¿no? Mi hermano es el primer universitario de toda la familia. Entonces, ¿me entendés? Esas cosas que valen oro y que hoy son los mismos valores también, ¿no? Esto de la educación Sí. como un valor muy noble, la educación y además la educación pública, porque nosotros con una verdulería no podías ir a una privada, es la educación pública, es lo comunitario. Con mis hijos, y con mis hijos, vos sabés que a mí me parece a veces que, bueno, Juan y María ya son adultos jóvenes, eh, muy jóvenes, pero yo creo que, digamos, no debe ser fácil tener una madre como yo. que, que bueno, que ha elegido, digamos, el periodismo y ha elegido la política. Yo los quiero como son y lo que siempre traté es que pudieran elegir lo que quisieran ser,
Y bueno, y eso es lo que me gusta. Creo que hasta ahora lo han logrado y que no sientan el peso o la mirada de una sociedad de que porque son hijos de una política, digamos. Eso siempre me preocupó, ¿no? Cuando yo asumí por primera vez como concejala, que ellos eran niños, les escribí una cartita, una carta igual a cada uno, ¿no? Pero era pero eran individuales, pero era el mismo texto, diciéndoles que no permitieran que la gente los mirara por lo que el espejo que se suponían que podía ser yo, sino que hicieran valer lo que ellos quisieran y creyeran. Así que bueno, creo que me salieron bastante bien. Los quiero, Sí. son libres, hacen lo que quieren, son adultos, así que bueno. Y tengo una relación piola, así que ahora, bueno, somos todos grandes y podemos hablar desde otro modo. Así que es una linda etapa para mí también tener hijos con los que puedo compartir otras cosas, otros valores y pensar, bueno, que cada uno puede también ser parte de construir un destino. Seguro. Norma, agradecerte el tiempo, espero que la próxima sea en persona, seguramente quedaron un montón de temas para hablar, te mando un beso grande, bueno, y agradecerte el tiempo. Gracias, muchas gracias, muy amable. Nos vemos. Pasaba Norma López, concejala.